Hola, muy buenas noches para todos. Feliz noche de martes. Espero que estén muy bien. Espero que hayan iniciado la semana con toda la mejor energía. Tiempos sin vernos, llevábamos una semana sin vernos. Ahora les cuento por qué dejamos de vernos tanto tiempo. Tuve una buena razón para hacerlo. Vamos a hablar hoy, vamos a continuar hablando de las heridas que impiden ser uno mismo. Recuerden que estamos hablando del libro Transforma las heridas de tu infancia de Ana Mar Orihuela. Este libro lo estamos analizando hace como 2 semanas. Lo dejamos un poquito pausado porque la semana pasada, pues, estoy terminando de atravesar una gripa, una cosa así horrible. La última vez que nos vimos fue el martes de la semana pasada y ese día después de que terminé el directo, me enfermé horrible. O sea, apenas ya hoy estoy como retomando labores y como tenemos pendiente un montón de cosas, tenemos pendiente para el viernes de la otra semana nuestro taller de la sanación de la herida materna. Estamos terminando de analizar este libro, este bonito libro que se llama Transforma las heridas de tu infancia. Ya analizamos las primeras 4 heridas, ya hablamos del rechazo, ya hablamos del abandono, ya hablamos de la humillación y de la traición. Hoy vamos a hablar de la quinta herida, la herida de la injusticia. Si ustedes en algún momento sintieron que durante su infancia, durante su niñez, sus padres fueron muy estrictos con ustedes, si de pronto sus padres les exigían que se convirtieran, que se comportaran como adultos, si todo el tiempo sentían que su comportamiento en casa era mal visto, que todo el tiempo sus padres no les permitían ser niños, entonces tenían que ser niños perfectos. Permítanme, yo subo la silla, que es que como que la bajé mucho y no me veo. Esta herida les va a ayudar a entender muchos de los rasgos de su personalidad. Recuerden que para poder sanar es importante saber qué es lo que de pronto quedó de inarmonioso, qué fue lo que de pronto en nuestra niñez se rompió. Y para poder entender qué fue lo que se rompió, es muy importante que lo conozcamos, es muy importante que nos abramos a escuchar, a entender, a saber que si bien es cierto que para poder sanar hay que conocer, eso no se hace con el objetivo de juzgar a nuestros padres, de colocarnos en una posición de superioridad frente a ellos y decir, claro, es que yo soy mejor que ellos, es que el problema está con ellos, sino que es para poder reconocer, porque en muchísimas ocasiones simplemente abrazamos las heridas y pensamos que las heridas somos nosotros, nos identificamos con esa personalidad herida y decimos es que yo soy así de rígido. Recuerden que la persona que tiene la máscara de injusticia, que tiene la herida de injusticia, adopta la máscara del rígido. El rígido no es solo rígido en su forma de pensar, sino también en su forma de ser, en su forma de verse. Físicamente es una persona que siempre se sienta derecha. Físicamente es una persona muy perfeccionista en la forma en cómo se viste, en la forma como camina, en la forma como habla. Entonces, si ustedes se identifican con esta herida y si de pronto no se han identificado con las otras 4, porque muchos me han dicho en comentarios, no, yo no me identifico con esa, no me identifico con el abandono ni con el rechazo. Entonces, los invito a que me acompañen hoy a hablar de la herida de injusticia desde la perspectiva del libro Transforma las heridas de tu infancia de Ana Mar Orihuela. Hoy vamos a cerrar la parte de las 5 heridas porque mañana vamos a continuar obviamente hablando del libro. Mañana vamos a hablar de algo muy importante, les extiendo la invitación a todos y es que ya hablamos de las heridas desde nuestro punto de vista, ¿cierto? De nosotros como hijos, nosotros como víctimas, por así decirlo. Mañana vamos a hablar de los padres que tienen las heridas. ¿Cómo es un padre que tiene una herida de rechazo? ¿Cómo es un padre o una madre que tiene una herida de abandono? ¿Cómo se comportaba y cómo trataba a sus hijos un padre o una madre que tenía activa la herida de humillación? ¿Qué tan controlador, qué tan digamos que tanto quería manejar la vida de sus hijos, una madre que tenía activa la herida de traición? ¿Y cómo es el comportamiento de un padre o una madre que tiene activa la herida
de la injusticia. De eso vamos a hablar mañana. Vamos a hablar de los padres niños, porque recuerden que ser padre, como nos lo han explicado muchos libros y como también nos lo explica Ana Mar en este libro, es una decisión y es una decisión consciente. Es algo que no es que nos salgan en un paquete de chitos o en un paquete de papitas los hijos. Entonces también vamos a hablar de cómo entender, porque para poder sanar a nuestros padres, para poder sanar esas heridas, mucho hemos hablado de que es importante colocarnos en el lugar de nuestros padres. Y cuando hemos tenido padres difíciles, cuando hemos tenido padres abusivos, cuando hemos tenido padres violentos, pues esto es un poquito difícil de concebir. Pero para alcanzar la sanación tenemos que transitar el camino del perdón y de la aceptación. Entonces los invito a que me acompañen hoy. Si de pronto me escuchan hablar bajito, como les contaba al inicio, me estoy recuperando de una gripa, una cosa terrible, un virus, una cosa, una vaina horrible que me dejó sin voz, tenía fiebre, o sea, me dieron todos los síntomas, una cosa espantosa. Entonces, trato como de hablar pasito, porque pues ya los extrañaba, llevábamos una semana sin vernos y pues si no me cuido, después recaigo y me enfermo más, entonces voy a estar interrumpiendo para tomarme, esta vez no es el tecito, sino que es una bebida así como con jengibre, naranja, limón, miel y todo lo que encontré como para que la garganta me responda. Entonces, les doy la bienvenida y empecemos a hablar de la herida de injusticia. Ah, y otra cosa, al finalizar este tema, les voy a dejar un tipcito del libro de Liz Bourbeau para saber qué herida tenemos activa, porque muchísimas veces sentimos que las tenemos todas, o sea, ya sentimos que todas las heridas están allí como que juntas y decimos, no, yo me identifico con las cinco, pero Liz Bourbeau nos dice que no, que generalmente tenemos activas dos, que no tenemos las cinco, que podemos tener rangos de las cinco, eso sí es verdad, uno se puede sentir, se pudo haber sentido en la niñez traicionado, humillado, abandonado, rechazado, todas juntas, pero que generalmente tenemos son 2 activas. Entonces, los invito también que se queden hasta el final, porque les voy a dar algunos tipsitos para que ustedes identifiquen qué herida tienen activa y les voy a compartir una tarjetica de estas cartas de la sanación de las 5 heridas para sanar esa herida de injusticia de la que estamos hablando. Les voy a responder un comentario de acá de Iván que es muy importante. Iván me dice que, bueno, que ya muy seguido me estoy enfermando y saben que sí, se acuerdan que como inicio de año me dio una gripa también horrible y hace como 2 meses, es porque personalmente estoy transitando un periodo de sanación. Sanación emocional, sanación y un montón de descodificación de creencias limitantes y un montón de cosas. Entonces, cuando estamos dejando conductas, cuando estamos creciendo, digamos, de alguna forma, estamos limpiando mejor, cuando estamos limpiando adentro de una manera espiritual, estamos limpiando creencias, estamos soltando patrones, pues eso se refleja en el cuerpo físico. Entonces, es como una forma de purgar y pues el cuerpo físico se ve muy afectado. Entonces, es por eso, porque yo les cuento que estaba haciendo un montón de cursos, un montón de cosas, entonces sí, mi cuerpo físico lo resiente, pero digamos que yo lo veo como una forma de purgarse y ya después les voy a ir contando como todas las experiencias. Entonces, no, hace parte como del proceso. Listo, permítanme, tomo el agüita de esta y empezamos. Ah, y paréntesis, que hace tiempo no hablo de mis tazas, encontré esta cosa, esta taza que es como metálica y guarda el calor. Creo que es como para hacer mate o algo así, pero está muy chévere. Listo, empecemos a hablar de la herida de injusticia ahora sí. La injusticia es un dolor profundo que violenta tus derechos. Se manifiesta como un enojo interiorizado en todos los ámbitos vulnerables, como lo son la pobreza, los niños, el abuso, los animales, los discapacitados, los ancianos e incluso la naturaleza. Quienes tienen esta herida son muy sensibles ante las desigualdades, ante el desorden y la inequidad que hay en el mundo. Son personas muy sensibles que les enoja ver la injusticia en el mundo. Son personas que se preguntan por qué las cosas son así, por qué no todas las personas pueden ser justas, por qué no todas las personas son honestas. En todos los ámbitos donde hay desprotección y desventajas,
Son áreas donde la persona que ha sido marcada por la herida de injusticia tiende a defender y a pelear por justicia. Todos los ámbitos donde hay desprotección. Si tú tienes esta herida activa, las injusticias son algo que tú no soportas, o sea, te da como el escozor en la piel cuando ves que están siendo injustos contigo o con otras personas. Tratas de seguir muchas causas sociales donde lo que buscas es que haya equidad, donde las personas reciban lo que merecen. Te esfuerzas muchísimo y no te colocas tanto en el papel de víctima. Acá el papel de víctima no aplica porque acá hay un papel de salvador, un papel de yo puedo salvar, un papel de me cargo con responsabilidades que no me pertenecen, un papel de soy rígido en todo lo que hago, un papel de yo puedo, yo hago, yo respondo, yo me encargo de equilibrarlo todo a pesar de que eso perjudique tu salud física y emocional. En la infancia, el sentimiento de injusticia nace de un estado de vulnerabilidad e indefensión ante una autoridad abusiva o una realidad injusta. ¿Cuándo nace esta herida? Esta herida nace con el padre del mismo sexo, con el progenitor del mismo sexo. Cuando sentimos, cuando somos pequeños, que somos vulnerables y estamos indefensos ante un padre que ejerce la autoridad de una manera abusiva, como así el papá o la mamá, que cuando te dice, que cuando tú le dices, mamá, es que es injusto que, por ejemplo, tienes varios hermanos y a uno, a ti te castigan y al otro no lo castigan y tú preguntas, pero ¿por qué? Simplemente te responden porque sí, porque yo mando y porque las cosas son así. Cuando tú ves injusticias en el hogar, cuando tú le dices a tu papá o a tu mamá, sea el que te haya generado la herida de los dos, cuando les pides explicaciones porque no te enseñan desde el ejemplo. Entonces, por ejemplo, tu mamá todo el tiempo te repite que está malo robar, que hay que ser muy honesto, pero tú la ves que va a la tienda y se guarda algo en el bolso y no lo paga. Entonces ahí tú ves la injusticia de que si tú haces algo que a ella le resulta inadecuado, te castiga, te regaña o te golpea en ocasiones, pero ella no aplica, no lo predica con el ejemplo. Entonces allí tú empiezas a sentir que estás siendo mal gobernado, que en casa lo que tienes es un papá, una mamá, un dictador, una persona que hace y ejerce su poder de una manera abusiva, donde tú te sientes allí limitado, donde no puedes decir que no, porque si dices que no, tienes a tu papá o a tu mamá encima castigándote. Por ejemplo, si tu hermano nació discapacitado y sin el derecho de ser sano, o la pobreza en la que crecieron tus padres, o el abuso de tu padre autoritario, y todas estas experiencias de impotencia pueden crear un dolor de injusticia que te acompañará siempre. Si estás en una familia, si creces en una familia donde tus padres económicamente carecen de muchas cosas y todo el tiempo se están quejando y te están diciendo es que mira, es que el mundo es injusto, es que porque los demás tienen esto y nosotros no lo tenemos, es que mira cómo los ricos desperdician y mira nosotros acá aguantando hambre. Entonces eso te empieza a dar un sentido de que todo es injusto, de que la vida es injusta, no de que eres una víctima, sino de que empiezas a pensar qué puedo hacer para cambiar esta situación. La injusticia se da en posiciones padre-niño, se activa con jefe, empleado, gobierno, ciudadano. Empieza cuando eres un niño, la activa a tu padre del mismo sexo y se activa como tal cuando estás en una situación, por ejemplo, de jefe y empleado, cuando eres un empleado y sientes que tu jefe es muy injusto, cuando no te pagan lo que tú mereces, cuando tratan de como sacarte provecho, cuando te humillan, cuando vives en un país, esto pasa muchísimo en Latinoamérica, que todo es demasiado inequitativo, entonces los gobiernos son demasiado ladrones, entonces todo el tiempo está este sentimiento de injusticia, de se exige mucho, pero se devuelve muy poco, todo se lo roban, nada es para las personas, porque el que tiene más paga menos que el que tiene menos. Entonces allí
es donde se activa más esta herida, donde más se hace visible. En las posiciones de autoridad y subordinación, donde la experiencia de autoridad es abusiva, autoritaria, violenta y se vive en un estado de subordinación. Es un dolor que marca la vida de una persona y hace que su visión de la autoridad se tergiverse para aborrecer a la autoridad o convertirse en esa misma autoridad abusiva consigo y con los demás. Las personas que tienen esta herida tienden a buscar ocupar cargos de autoridad. ¿Por qué? Porque sienten que esa es su manera de equilibrar la balanza, sienten que esa es su manera de equilibrar las cosas. Si yo considero que la autoridad es muy abusiva, tomo dos caminos. O me vuelvo demasiado, digamos, tomo un rango donde pueda ayudar a los demás a balancear la balanza, o me voy al extremo de que me vuelvo muy rebelde y me voy contra todo tipo de autoridad. Entonces las personas que tienen la herida de la injusticia tienden a tomar mucho el camino de la rebeldía, a ir contra las normas, a ir contra lo que está establecido porque sienten que el mundo es injusto. Entonces ellos no están de acuerdo con nada y se pueden convertir en rebeldes, rebeldes con causa. Esto representa la falta de reconocimiento, el abuso, el poco aprecio, la exigencia, la dureza, la falta de equidad y la falta de respeto. Ahí me desacomodé esto y me revolqué todo. Bueno, esta herida representa la falta de reconocimiento. Cuando yo era un niño, yo era una niña, sentí que en mi casa no me veían, no existía, no estaba allí. Todo lo que hacía para mis padres era malo. Todo lo que decía, nunca había una felicitación. Si me iba bien en un trabajo de la escuela o en algún deporte y quería mostrar a mis padres, simplemente no les importaba porque me decían que era mi deber, que no tenían que felicitarme. Había mucho abuso. Quien llevaba, quien mandaba en la casa, quien tenía la autoridad, era una persona que ejercía ese poder de una manera muy abusiva, donde su palabra era lo único que importaba, donde sus pensamientos y sus sentimientos eran lo importante y los demás miembros de la familia solamente nos limitábamos a callar y a escuchar. También representa la falta de amor. No recibiste, si tienes esta herida activa, todo el aprecio, el cuidado y el amor que como niño o niña necesitabas. La exigencia, se te exigía como si fueras un adulto. Nunca se te permitió ser niño ni se te trataba como niño. Entonces, siendo un niño de 5, 6, 10 años, se te pedía que te comportaras como si tuvieras 20 años, que reaccionaras, maduraras y vieras la vida y vieras los problemas de los adultos como si estuvieras en su mismo rango de edad cuando tú apenas eras un niño. También era un sistema familiar muy duro, donde no había democracia, donde tu palabra no importaba y donde, como ya lo hablamos en Sanando la herida materna, uno de tus padres hacía las veces de dictador de la familia. Y también las faltas de equidad y la falta de respeto era algo que se veía mucho en tu hogar. La balanza en tu hogar estaba así, donde uno de tus padres era el que tenía la razón, era el que mandaba, era el que decía cómo se hacían las cosas, era el que llevaba los hilos de toda la red familiar y el otro simplemente estaba allí, subordinado o simplemente secundando lo que éste hacía y las faltas de respeto eran una constante, donde tu opinión no importaba, donde como niño no tenías ni voz ni voto. Acá más adelante nos habla que en estas familias se vive mucho como si todos fueran roomies, todos viven en el mismo lugar, pero no comparten estos vínculos que se deben de desarrollar en la familia y es porque en realidad los padres están tan desconectados entre ellos mismos que ni siquiera cuidan de nutrir y de alimentar y de fomentar la unión familiar. Acá nos dice que carecer de todo esto de lo que hablamos hace un momento despierta la herida de injusticia de un niño que lo único que necesita es reconocimiento. Este niño con su madurez temprana, este niño al que no le permitieron ser un niño, lo único que quiere que vean es que existe, lo único que quiere es ser visto. Y obviamente como estamos ya, acá somos todos adultos y ya
varios no tenemos a nuestros padres entre nosotros o alguno de ellos, es muy difícil decir, bueno, el reconocimiento de mamá o de papá me va a servir para algo, no, no me va a servir para nada. Pero es más adelante les voy a compartir algunos pasos que les van a ayudar a ustedes trabajar esa herida y reconocerse ustedes mismos. Es una manera de ignorarlo y rechazarlo. Entonces, lo que hacemos es que adoptamos, cuando tenemos esta herida de injusticia, adoptamos la máscara del rígido para ignorar y rechazar nos a nosotros mismos. Nos ignoramos y nos rechazamos. Entonces en la cabeza todo el tiempo estoy diciendo, es que no soy inteligente, es que ¿por qué soy tan inmaduro? Es que si me quiero dar un gusto voy a decir, ay no, estoy siendo muy infantil. No, simplemente estoy reconociéndome, estoy reconociendo que me gusta, estoy reconociendo y descubriendo el mundo, porque a muchos nos toca reconocer el mundo y reconocer que nos gusta ya de adultos. Muchos a los 30 años nos permitimos por primera vez comprarnos una Barbie. Muchos a los 40 años se permiten por primera vez comprarse un carrito de juguete o como el trauma de casi todo Latinoamérica, el Terrenator, ese Terrenator que se agotó y que era muy caro, así mismo. Es una manera de ignorarnos y de rechazarnos. Y lo opuesto, tener más de lo que se cree merecer o lo que otros tienen, también despierta ese sentimiento de injusticia. También son muy malos las personas que tienen esta herida activa, son muy malos para reconocer que hacen las cosas bien, son muy malos para recibir méritos, para recibir reconocimiento. No les gusta y se autosabotean cuando les dice lo hiciste muy bien. Son las personas que te responden, ay, no, eso lo hace cualquiera. Cuando tú le dices: "Mira cómo te queda de bonita esa camiseta". "Ay, no, este trapo viejo me lo regalaron", pero le queda bonita. Son malos para recibir cumplidos, son malos para reconocerse y para premiarse. Son personas que para premiarse sufren, que el hecho de sacar unas vacaciones, el hecho de enfermarse y tomarse un tiempo para quedarse quietos, eso les causa gran sufrimiento, porque sienten que uno, están desperdiciando su tiempo, 2, que podrían estar haciendo cosas más útiles y 3, que lo que están haciendo con eso es que están diciéndose a sí mismos que no pueden. Y el no puedo, el no soy capaz, el no estoy enfermo, son palabras que no son frases que no se permite decirse una persona que tiene la herida de injusticia. Recuerden que esta herida tiene la máscara del rígido, la rigidez mental, la rigidez en lo que hago, en lo que pienso y en cómo actúo y en cómo me veo y cómo me comporto conmigo mismo. Esa cosa pica. Cuando un niño vive el dolor de la injusticia en paralelo, experimenta un rechazo a esa realidad. La herida de injusticia y la herida de rechazo están ligadas. Estas dos heridas, ya nos lo dice Liz Bourbeau en Cómo sanar las 5 heridas que impiden ser uno mismo, en la segunda parte del libro Las 5 heridas del alma, nos habla y nos explica un poquito mejor que estas dos heridas van de la mano, que estas 2 heridas están junticas. El niño que se siente que tiene la herida de injusticia, tiene activa la herida del rechazo. Estas 2 heridas van de la mano. Se siente rechazado, entonces su comportamiento maduro antes de tiempo, su comportamiento de autosuficiencia, yo todo lo puedo, yo todo lo hago, yo soy capaz, yo soy el centro de mi universo y yo voy a cambiar el mundo, viene de un profundo sentir de rechazo, de sentir que sus padres, hiciese lo que ellos hiciesen, siempre los iban a rechazar, de sentir que no eran suficientes por ser como eran. Entonces allí la herida de rechazo se encubre con la herida de injusticia. Utilizamos una herida para tapar la otra. Como la herida de rechazo me hace ser un poquito más víctima, un poquito más débil, llega la herida de injusticia y me fortalece y me dice, no, yo soy capaz, yo soy rígido, yo soy fuerte. Recuerden que con la herida de rechazo tenemos una posición como más acostadita, somos como más flaquitos, somos como en las características físicas de la herida, somos como más así que no me vean, como que ando agachadito. En cambio, la herida de injusticia me hace ser más firme, me hace hablar más fuerte, me hace defender lo que pienso, me hace decir, aquí estoy y quiero y necesito que me vean.
Nos dice que, bueno, que cuando un niño vive el dolor de la injusticia, en paralelo experimenta un rechazo a esa realidad, a la autoridad, al abuso y a las realidades injustas. Por eso, muchas personas que tienen la herida de injusticia también llevan la del rechazo. Estas dos van de la mano. Ambas, rechazo e injusticia, se relacionan con el progenitor del mismo sexo. Esta herida, como le dije hace un momento, la causa el progenitor del mismo sexo. Si ustedes quieren saber si tienen esta herida activa, pregúntense cómo fue la relación con el progenitor de su mismo sexo. Cómo fue la relación con su mamá si son mujeres, cómo fue la relación con su papá si son hombres. Y aún muchos me han preguntado, bueno, pero es que si no los tuve a ninguno de los dos, o si por ejemplo me dicen que se causa con el del sexo contrario, pero es que yo no tuve mamá, su ausencia no elimina que también nos causen, no evita, perdón, que también nos causen heridas. De esto vamos a hablar en el taller de la sanación, un taller que les voy a compartir de sanación de las 5 heridas. Yo tengo un montón de talleres con ustedes pendiente. Ahorita al final les doy una información sobre el que tenemos de la herida materna, que nos tocó correrlo una semanita, pues por estos problemas de salud. Vivir las heridas de la infancia es como estar en una infancia robada, donde no se tiene derecho a ser niño. Cuando vivimos desde el dolor, cuando vivimos desde las heridas, simplemente no se nos dio el derecho a ser niños. Se nos robó nuestra niñez. No se nos dio la libertad de ser niños. Cuando vivimos desde la personalidad herida, que lo hablamos en el segundo capítulo de este libro, de Transforma las heridas de tu infancia, pasa algo muy importante y pasa algo muy necesario de entender. Y es que hay que mirarnos en un espejo y decir desde qué herida estoy viviendo. Cuando reconozco por qué tengo que sanar mi niño interior y por qué tengo que maternarme y paternarme a mí mismo y a mí misma, nos damos cuenta que en realidad no se nos dio el derecho a ser niños. Quien tiene la herida de injusticia se le robó ese derecho. No se le permitía ser niño. Se le exigió que madurara antes de tiempo. Se le exigió que se comportara como su padre o su madre esperaban que se comportara. Mañana que estemos hablando de los padres niños, vamos a entender muchas cosas y mañana vamos a estar desde el punto de vista de nuestros padres. Entonces, tenerlo es poseer la libertad de ser, aprender, explorar, jugar, ser tú mismo, divertirte, crear, equivocarte, experimentar, ensuciarte, reír y disfrutar. Ser niño es una etapa fundamental en la que se aprende a disfrutar de la vida. Después vendrán procesos de madurez en los que se asumirán otras, entonces me corrió, espérenme por acá, en los que se asumirán otras obligaciones, en los que ya uno se va a preocupar por estar haciendo otras cosas, donde se van a asumir otras actitudes, responsabilidades. Pero la memoria de esa infancia feliz permite ir hacia allá cuando la vida adulta nos lo indica o queremos ser libres. Ahora yo les hago una preguntita como las que me gusta hacerles cuando estamos analizando libros. Si ustedes pueden definir, háganlo acá en los comentarios, me gustaría muchísimo. Definan su infancia, su niñez en una palabra, una sola, una sola. Y vuelvo y les leo esta parte de por qué es importante la infancia. Ser niño, cuando vivimos desde la herida, estamos actuando desde una infancia robada donde no se tenía el derecho a ser niño. Tener el derecho a ser niño es poseer la libertad de ser, aprender, explorar, jugar, ser tú mismo, divertirte, crear, equivocarte, experimentar, ensuciarte, reír y disfrutar. Ser niño es una etapa fundamental en la que se aprende a disfrutar de la vida. Después ya tendrás tiempo para los procesos de madurez en los que se asumirán otras actitudes y responsabilidades, pero la memoria de esa infancia feliz permite ir más allá cuando la vida adulta nos lo indica o queremos ser libres. Cuando hemos tenido una infancia feliz, lo que pasa es que podemos volver allí, podemos volver a ser niños en cualquier edad que tengamos, pero cuando no tenemos un buen recuerdo de esa infancia,
Por eso es que muchísimas veces vivimos amargados, por eso es que muchísimas veces le perdemos el sentido a muchas cosas, por eso es que en ocasiones pensamos que las personas que saltan de felicidad cuando les regalan algo es que son inmaduras. Entonces, el primer ejercicio de introspección que los invito hoy es ese. Definan su infancia, su niñez en una sola palabra y háganlo desde el corazón. Sean muy honestos con ustedes mismos y la palabra que a ustedes se les venga a la cabeza, esa palabra es. Esa palabra es la que necesita salir y esa palabra esconde uno de los secretos para ustedes sanar. Esta limonada cada vez sabe peor. El ambiente en que crece una persona herida de injusticia es un ambiente rígido, duro, severo y muy autoritario. Ambos padres o alguno de ellos son perfeccionistas y perseguidores de errores. Si ustedes crecieron en un ambiente donde sus padres eran rígidos, duros, severos, autoritarios, donde uno de los dos o ambos eran muy perfeccionistas, querían que todo se hiciera. Si, por ejemplo, tu papá dejaba un lapicero aquí, quería siempre encontrarlo allí. Que las cosas de papá eran las cosas de papá. Entonces, si por ejemplo, obviamente hay límites, obviamente uno no va a ir a tomar las cosas del trabajo del papá porque hace un daño, pero que si, por ejemplo, tu papá tenía, no sé, no sé, digamos un lapicero y tú necesitabas un lapicero para hacer una tarea y le pedías el de él prestado, prefería que no hicieras la tarea por no prestar sus cosas. Eran perseguidores de errores, no te podían ver quieto. Todo el tiempo estaban, ¿qué estás haciendo? Si, por ejemplo, te revisaban los cuadernos, ¿esto por qué está así? ¿Esto por qué lo dejaste así? En lugar de como padres acompañarte y enseñarte la importancia del orden, la importancia de la disciplina, estaban todo el tiempo señalándote los errores que cometías. Y si no estabas si no estabas haciendo nada y si no estabas cometiendo ningún error, ellos buscaban en ti algo por lo cual regañarte y por lo cual juzgarte. Cuando eres niño, la aceptación de tus padres es básica. Todos estos comportamientos lo que causan es que uno como niña como niño y como niña no se sienta aceptado, que no soy suficiente, que hago todo mal, que es que soy muy inmaduro, que para tener 7 años es verdad, mi padre entonces a los 12 años ya estaba trabajando y yo tengo 15 años y soy un vago. Todas estas cosas se las repetían constantemente. Empiezas a tener actitudes adultas, ya que observas que cuando no te equivocas y lo haces bien, ellos te aprueban. Entonces encuentras una forma de complacer sacrificando tu espontaneidad. Aquí es donde aparece la herida de rechazo. En la herida de rechazo es un niño que es tranquilo, es un niño que no se nota, es un niño que no da qué hacer, es un niño que todo el mundo lo quiere cuidar porque el niño ni habla. Con la herida de injusticia, esto se complementa, porque en la herida de rechazo quiero que no me vean, no quiero causar problemas, pero en la herida de injusticia quiero hacer todo bien para que me noten. Quiero no dar problemas para que se sientan orgullosos de mí. Es una forma muy silenciosa de llamar la atención. Sabemos que la herida del dependiente, la herida de abandono, llama la atención de una manera más brusca, de una manera más ruidosa, por así decirlo. En esta, en realidad, con esta herida de injusticia, lo que se busca es que me miren. Entonces, empiezo a leer el comportamiento de mamá o de papá que me están pidiendo. Si me están pidiendo que sea un niño más maduro, empiezo a madurar antes de tiempo, empiezo a tener actitudes de adulto para que no me noten, para no ser un problema para ellos y poco a poco, ¿qué voy haciendo con eso? Claro, papá y mamá no me notan, simplemente pues dejan de verme como un problema, por así decirlo. Pero yo me voy perdiendo, voy sacrificando mi espontaneidad, voy sacrificando la persona que soy y en ese camino de la vida pasan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 años o a veces toda la vida y uno no se dio cuenta que empezó a adoptar ciertos comportamientos simplemente por el abandono emocional de sus padres. Un padre con herida de injusticia no te da derecho a equivocarte. Mañana que hablemos de cómo las heridas de nuestros padres nos afectan,
nos va a ayudar a entender muchísimo mejor todo esto. Se siente realizado los padres que se realizan a través de sus hijos, los padres que sienten que para ya estar completos, las parejas que piensan, para estar completos hace falta un hijo y se realizan a través de sus hijos y como los ven como un proyecto personal, no los ven como una vida aparte donde lo que uno tiene que hacer es acompañar y guiar y no simplemente que un hijo no viene a llenar las necesidades insatisfechas de uno como adulto, ven a sus hijos como perfectos, no les permiten equivocarse, quieren que sean niños adultos, correctos, inteligentes, que no cometen errores y que son un ejemplo para los demás. Esto es muy difícil ya que un niño no está listo para la vida adulta. Cuando un padre injusto observa que su hijo pequeño se ensucia al comer, piensa que lo hace para molestarlo y que debería comer sin ensuciarse. No ve que aprende de modo razonable para su edad. La herida de injusticia se transmite por sistema. Un padre con esta herida no permitirá a sus hijos equivocarse como él lo vivió. Será exigente e incapaz de aceptar el derecho a ser niño de acuerdo con su experiencia. Un padre que tiene la herida de injusticia activa es un padre que va a estar hipervigilante a los comportamientos de sus hijos. Va a querer que sean los primeros en todo, va a querer que aprendan más rápido, va a querer que sus hijos sean un ejemplo de todo lo que está bien según sus ojos, no les va a permitir equivocarse y si se llegan a equivocar los va a castigar severamente. Puede ser con su indiferencia, puede ser con palabras que los desvaloricen, puede utilizar el chantaje emocional para decir, yo a su edad ya hacía esto, ese ejemplo que tienen los papás de decir, es que yo a su edad ya me había casado, tenía dos casas, tenía esto y esto. Esto es profundamente dañino para la mente de una persona, de un niño, de un adolescente y aún de un adulto. Las comparaciones son odiosas y cuando utilizamos las comparaciones con otra persona, lo que hacemos es que estamos desvalorizando al otro, no le estamos permitiendo vivir su vida. Y si bien es cierto que no todas las personas tienen las mismas oportunidades, también es cierto que todas las personas avanzan a ritmos diferentes. Y cuando no entendemos esto, cuando vamos presionando a nuestros hijos y queriendo que se comporten como nosotros como padres deseamos o como nosotros como padres necesitamos que lo hagan, lo que vamos haciendo es causando heridas en estos niños. Cuando entendemos si somos padres o si no lo somos, cuando entendemos que nuestros hijos no nos deben nada, que ellos no nos deben gratitud, que ellos no nos deben amor, que ellos no nos deben absolutamente nada, podemos empezar a educar de una manera mejor, de una manera diferente, de una manera desde el amor. Cuando estamos allí cobrando una deuda, cuando estamos esperando que nuestros hijos lleguen a darle sentido a una vida que no la tiene, a salvar una relación que no debe de continuar, allí es donde estamos endeudando a una pobre criatura que llegó a este mundo a vivir y aprender, y nosotros lo que estamos haciendo es llenándolo de un montón de basura que nos corresponde única y exclusivamente a nosotros sanarla y cortarla. Las personas con herida de injusticia son muy rígidas, hacen todo a partir de procesos, instrucciones, visiones, posiciones polarizadas, lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto. Cuando tienes esta herida, eres de muchos extremos. ¿Está bien o está mal? ¿Es frío o es caliente? No existen los puntos medios. Suelen estar en los extremos y les cuesta mucho adaptarse, ser flexibles y espontáneos. Son personas que si se les mueve una sola fichita de su orden perfecto, entran en caos, entran en un caos mental porque todo tiene una forma de hacerse y si no se hace de esa forma, para ellos se está haciendo mal. Por ejemplo, un rígido es incapaz de llegar a una fiesta porque no había estacionamiento. Le cuesta resolverlo de otra forma y ver todas las posibilidades para estacionar su auto en otro lugar. Sus procesos son tan rígidos que no puede ver más allá y adaptarse. Les cuesta mucho adaptarse. Como desde niños aprenden a ser muy adultos, tienen un niño preso en su interior. Es como si se hubieran aprendido a controlar a su niño, encerrándolo bajo llave en una parte de su interior. Las personas que tienen esta herida tienen un niño
preso. Su niño interior quedó allí escondido y encerrado. Y si ese niño intenta salir, ellos llegan y le dan su palmada y lo esconden. Usted no sale. Entonces, cuando se están comportando muy espontáneos, cuando están haciendo cosas que quisieron hacer durante su niñez, como que viene el recuerdo de la herida y se activa y les dice, venga usted, ¿por qué se está comportando así? Entonces otra vez adquieren su posición rígida en su forma de ser y en su forma de pensar. Por eso son personas que son muy controladas y sobre todo en las emociones. Son personas de emociones muy tranquilas, son personas que no las vas a ver explotando de ira, explotando de amor. No, son personas que si te quieren, pues te toca adivinar porque les cuesta expresar lo que sienten. Simplemente como que esperan que tú ya sepas que te quieren. Son personas que se decepcionan y cuando se decepcionan porque les hiciste algo, se alejan porque no les gusta lidiar con esa decepción, no les gusta tener que explicarle al otro, esto que hiciste me lastimó, sino que simplemente me alejo de ti y ya, la embarraste, suerte. Suelen desconectarse de sus emociones porque no saben cómo lidiar con ellas y de alguna manera estas emociones les estorban. Aunque son muy sensibles, no se permiten las emociones. Por ello también tienen un cuerpo rígido que atrapa lo que sienten. Son personas que andan con las nalgas apretadas por la vida, o sea, constreñidos emocionalmente. Son personas que andan así todo el tiempo están así. Son rígidos en su forma de expresarse, en su forma de sentir, en su forma de caminar. Acá, como lo dice el libro de una manera muy coloquial, son personas que andan con las nalgas apretadas por la vida. Entonces, ustedes saben que uno anda con las nalgas apretadas y está así como tieso. Andar así como tieso todo el tiempo también genera un tipo de enfermedades que después vamos a estar hablando sobre esto. Hay un libro que conocí hace poco, en realidad lo había visto desde el punto de vista de Lois Hay, se llama El Diccionario de las Enfermedades y tiene un punto de vista de las enfermedades desde un punto emocional muy interesante que les voy a ir compartiendo poco a poco. Tengo pendiente que el martes de la semana pasada les prometí la lista de enfermedades de Lois Hay. Esta semana, antes de que se acabe esta semana, se las comparto. ¿Listo? Son perseguidores consigo mismos, son perfeccionistas, exitosos laboralmente, son buenos académicos, directores, científicos. Todo lo que exija precisión, perfección, racionalidad será trabajo apropiado para ellos. Lo bueno de esta herida, como son personas que no hacen las cosas a medias, o sea, se hace bien o se hace mal, se hace o no se hace, son excelentes académicos, son personas que laboralmente son muy exitosas. En lo que sea que trabajen, dan muchísimos resultados porque son personas que hasta que no terminan de hacer lo que iniciaron, simplemente no se paran de su puesto de trabajo. Son personas que pueden ser muy buenos científicos porque son muy curiosos, hacen todo a la perfección, son muy racionales, en todo dejan como que las emociones muy de lado para poder hacer su trabajo y esto los beneficia muchísimo en el aspecto laboral. Dan la impresión de estar bajo control, les encantan los retos y las metas, son críticos empedernidos, les gusta competir, medirse con otros, que es otra manera de ser injusto consigo, pues no pueden ver que alguien sea mejor en algo y eso los hace sentirse en desventaja y se hacen más perseguidores, todo el tiempo buscan superarse. Entonces, si, no sé, son buenos en un deporte, digamos, no sé, en fútbol, y son como los mejores de su equipo de barrio, de colonia, y encuentran a otra persona, llega otra persona que sea mejor, entre comillas, que ellos lo ven como un reto que tienen que superar. Y no porque sean competitivos con los demás, no les importa la opinión de los demás, sino lo que ellos piensen de ellos mismos. Buscan todo el tiempo superarse y buscan todo el tiempo ser su mejor versión. Esas personas aprendieron que si son perfectas, son mejores que los demás. Tienen autoridad sobre otros, derecho a decir cómo deben de ser las personas, son más buenas que el resto y esto les otorga el palo para aleccionar, dirigir, descalificar y criticar. Muchos entrenadores, líderes espirituales y terapeutas son personas con esta herida. Todos parecen perfectos, correctos, hacen el bien, son ordenados, se proponen metas y las cumplen. Son morales, tienen un alto sentido del deber y del bien, pero no disfrutan de la vida. Son personas perfeccionistas, personas que les da muy bien, les va muy bien en lo que hacen, personas que tienen, digamos, como el don para dirigir a los demás. Acá, como nos dice, son excelentes terapeutas, excelentes entrenadores, líderes espirituales,
Pero a pesar de que cumplen todo lo que se proponen, a pesar de que sus metas van de acuerdo con sus esfuerzos y se esfuerzan para alcanzar y por lograr lo que se proponen, no disfrutan de la vida, porque están tan apretados, están tan rígidos, como bien lo dice la máscara, tratando de cumplir sus propias expectativas, que la vida se les pasa por un lado. Entonces, lo que es imprevisto, lo que es nuevo, ellos no lo consienten y no se lo permiten. Para ellos, todo es ganar control de la vida. Son perfectos, con hábitos castrantes, que no les permiten equivocarse y aceptar su humanidad imperfecta. Piensan que el crecimiento es ganar control sobre nosotros, ser perfectos, justos y buenos, sin contemplar si en verdad yo los necesito y si ese control es para mi felicidad. Nunca se cuestionan si lo que están haciendo los va a llevar a la felicidad. La felicidad para ellos no es lo que para el resto de las personas es. Si bien es cierto que la felicidad es una concepción personal, hay personas que son muy felices comiendo, otras que la felicidad es cuando se casen, otras cuando se jubilen, etcétera. Para ellos, su construcción de la felicidad es muy diferente. ¿Y por qué es muy diferente? Porque no se permiten plantearse eso. Piensan que es una pérdida de tiempo tomarse un momento para sentarse y preguntarse qué me hace feliz, qué es lo que deseo para ser feliz. No, están todo el tiempo puliéndose, están todo el tiempo tratando de tener dominio sobre ellos. Las situaciones o las personas que les hacen perder el dominio sobre ellos las evitan. ¿Por qué? Si están con una persona que les causa emociones muy fuertes, tratan de salir, de alejarse de esa persona porque les hace perder el control. Y para el rígido es algo que no se puede permitir, ni estar en situaciones ni con personas que le hagan perder el control de sí mismo. Son personas que, a diferencia de la herida de traición, que fue de la que hablamos la semana pasada, en la herida de traición, el controlador busca controlar a los demás para asegurarse de que no le van a abandonar. Acá el rígido busca controlarse a sí mismo para asegurarse de que no le van a rechazar, para asegurarse de que le van a ver con buenos ojos. Entonces el objetivo acá es él mismo. Él no busca el control de los demás, él no busca que los demás lo feliciten y que lo reconozcan, porque lo que busca es poder mirarse al espejo y decirse, ok, bajo mis propios ojos me siento perfecto. El error más grande de la persona con esta herida es la injusticia autoimpuesta. Son muy injustos consigo mismos. Esa capacidad de darse el derecho a equivocarse, a ser libre, sentir o ser siempre bueno, la incapacita para la felicidad. Cabe destacar que es muy raro que una persona con esta herida busque ayuda, porque en general siente que es perfecta y que todo lo puede hacer sola. Una paciente vivía en soledad y vacío tan desconcertantes que tuvo que ir a terapia. Ella decía, tengo todo, la gente me aprecia, tengo trabajo, mis hijos son buenos, no tengo problemas de ningún tipo, pero no entiendo por qué no soy feliz, porque siento como si no pudiera apreciar lo que tengo, que ante los ojos de cualquiera es perfecto. Esto pasa cuando desconectamos al niño, al sentir, hacemos todo lo correcto sin percibir la alegría de vivirlo. Como mencioné, es difícil que esas personas busquen ayuda, pero cuando acuden a terapia, primero ponen a prueba a terapeutas. Son personas que es muy difícil que tú convenzas a una persona con la herida de injusticia que vaya a terapia. Es muy difícil porque digamos, los síntomas de la herida no los interpreta como síntomas, sino que dice yo soy así, entonces toda mi vida he vivido así, yo no voy a ir a contarle, son los típicos que te dicen, yo no voy a ir a contarle mis problemas a otro. Acá nos dice que cuando llegan, se permiten buscar ayuda, lo primero que hacen es colocar el terapeuta a prueba. Ellos sienten equivocamente que pues que saben más que el terapeuta, entonces antes de llegar y de aceptar la ayuda, primero miran y ven el primer clavito y salen de allí y no vuelven. Necesitan saber si es un experto en la materia y tiene autoridad para decirles qué les pasa. Una vez que se pasa la prueba, son pacientes muy abiertos y amorosos. Les gusta sentir el afecto del terapeuta.
La terapia con una persona con esta herida no debe incluir nuevos deberes y críticas a su comportamiento. No les gusta que les cambien la rutina y no les gusta que los critiquen. Si ustedes tienen esta herida o si conviven con una persona que tenga esta herida, tienen que ser muy cuidadosos al momento de decirles que no les gusta o que quieren cambiar, porque son personas que no son muy tolerantes a la crítica, no les gusta, así sepan que han hecho las cosas mal, no les gusta recibir críticas. Entonces, con ellos hay que practicar muchísimo el lenguaje asertivo. No es que usted le va a decir, vaya, haga eso, porque no les gusta que les muevan su rutina. Es muy asertivamente, si uno de sus hijos, si su pareja, si uno de sus padres, un amigo, no sé, o ustedes mismos, también sean muy conscientes de esto para también relacionarse mejor. Cuando sabemos las heridas que tienen las personas de nuestro entorno, podemos relacionarnos mejor porque ya dejamos de juzgar, empezamos a entender y a colocarnos en los zapatos del otro. La terapia con esas personas no debe ser directiva, están acostumbrados a retos, a hacer lo que se proponen, pero eso no los sanará. Solo una nueva relación de afecto, aceptación y reconocimiento de sus necesidades los aliviará. Una persona con una herida de injusticia muy fuerte puede controlarse por muchos años, ser casi perfecta en todo, domina sus necesidades y emociones por años, pero llega un momento en que la liga del control se rompe y pierden el dominio del todo. Eso puede ser en algún momento de su vida o en una etapa que dura años. Ahora les voy a compartir por acá la personalidad de la herida de injusticia. En las características físicas es un cuerpo perfecto, que no tiene grandes caderas, no es desproporcionado, es equilibrado y delgado. Suelen tener un cuerpo bonito, una estructura rígida, cuello tenso, espalda recta. Es un cuerpo disciplinado o atlético, simplemente delgado y bien proporcionado. La personalidad, en cuanto a las características emocionales, vive en tensión por el nivel de perfección que se exige. Esto lo pone siempre a la defensiva. Su clásica reacción es el ataque. Suele estar enojado y sentir mucha ira con lo injusto que le resulta todo. Le molesta la gente floja, desordenada, lenta, incapaz, infantil o que considera demasiado libre. Siente que es injusto que haya gente así cuando él o ella se parte el lomo todos los días para alcanzar la perfección. Puede sentir mucha vergüenza que cubre con el gran deseo de perfección. Por ejemplo, el abuelo que fue fraudulento y del que todos se sienten avergonzados y buscan mostrar que son diferentes a él, siendo perfeccionistas y rectos. Es una herida de humillación, oculta como injusticia. En este caso, en el cuerpo del obeso de humillación, siempre tiene que cuidarse mucho para no subir de peso. Son personas emocionalmente muy sensibles, les gusta lo bueno, lo noble, el arte, la belleza. Se conmueven con facilidad y si se lo permiten, sus emociones pueden ser un gran camino para la sanación. Son expertos en contener, evitando así la posibilidad de crecer con base a ellas. Personas que todo el tiempo, como lo decíamos hace un momento, reprimen mucho sus emociones y muchas enfermedades de las que experimentan, esas enfermedades tienen que ver mucho con el control. Más adelante vamos a hablar de las enfermedades que se asocian a cada herida y van a entender un poquito por qué es tan bien importante sanar las heridas. Muchas personas en muchos comentarios me dicen, ay, no, es que ya para qué va a mirar uno a la niñez, ay, no, eso es para criticar a los papás, ay, no, el pasado no se puede cambiar. Sí, el pasado no se puede cambiar, pero es que estas heridas cuando no se tratan te enferman. Estas heridas también disminuyen tu calidad de vida. Una de estas heridas o las heridas que no has sanado puede ser la razón por la que estás solterón o solterona. Una de estas heridas que no has sanado, que no has observado, puede ser la razón por la que tus relaciones no funcionan, la razón por la que no te llevas bien con tus amigos, con tus padres, con tus hijos. Una de estas heridas sin sanar puede ser la razón y la respuesta. Yo sé que esto va a hacer mucho ruido y ya después lo vamos a hablar a profundidad. Puede ser la razón de la enfermedad que estás manifestando en tu cuerpo físico. Entonces,
la sanación, como les hablaba hace como un mes que empezamos este tema de la sanación a profundidad acá en Mentes Positivas, abarca muchas cosas, o sea, eso es una cosa así extensa y no me alcanzan los brazos, es muy extenso. Uno no se sana solo para poder ver a los papás y dejar de enojarse, uno se sana muchísimas ocasiones o es una enfermedad del cuerpo físico lo que nos lleva a buscar la sanación. Entonces, como les digo, poco a poco vamos a ir entrando a todo ese terreno para no tirarlos así de una. Vive mucho, es una persona, la persona que tiene esta herida, vive mucho desde la culpa, cuando no hace lo correcto, se siente injusto, se compra algo muy caro o cuando sale de vacaciones sin estar muerto de cansancio. Una persona que le cuesta sacar tiempo para sí misma, una persona que le cuesta darse regalos, siente que no se merece y cuando se compra algo que quiere, se queda allí como dándose golpes de pecho, como ¿por qué lo hice? Es que para qué me fui de vacaciones y yo no estoy cansado, yo no estoy cansada, y simplemente porque se lo merece y porque pues si uno trabaja tiene derecho a descansar, pero esa persona siente que no se merece ese descanso. Entonces se cerciora de irse de vacaciones después de un periodo de trabajo arduo o de comprarse algo después de haberse esforzado mucho. Merecer es muy importante, no llevar alimento a la boca si no siente que lo ha desquitado, si no siente que se lo ha ganado. Le atraen las situaciones injustas, está muy enojado con la imperfección de la vida. Puede ser un participante activo de causas nobles como rescate de animales abandonados, Greenpeace o adoctrinar en alguna comunidad. Es muy neurótico, todo el tiempo se queja y se siente una autoridad moral en todo, pelea con la vida y se dice yo estoy bien y los demás están mal, entonces debo cambiarlos a todos. Es un perseguidor de todo a su alrededor, la perfección, el orden y lo bueno lo hacen poco humano. Cuando están desvinculados de lo que sienten y muy centrados en su perfección, en sus metas y en demostrar, pueden hacer sentir a las personas que los quieren muy solas, que los quieren muy solas. Son personas que están como tan embebidas en su mundo, en superarse a sí mismas, que en ocasiones las personas que están a su alrededor sienten que pues que como que no les importan, porque son personas que como les cuesta tanto como demostrar el afecto, como que son así como que te abrazan como así como que ya. Entonces las personas que están a su alrededor pues no se acostumbran a eso y piensan que simplemente las están ignorando o que no las quieren. No saben mirar las necesidades, ser empáticas y afectuosas, se convierten en hombres o mujeres de piedra que no dan afecto y hacen sentir el síndrome del mueble. Te uso, pero no te veo. El placer, la alegría, el disfrute son fundamentales en su vida. Si todo se centra en el deber, en intentar ser perfecto y en exigirse demasiado, su herida aumentará y quedará atrapado sin recuperar el verdadero yo. Si ustedes identifican esta herida en ustedes, es muy importante que se permitan, que se obliguen a ustedes mismos a salir de su zona de confort, de hacer algo diferente dentro de la rutina. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se enfocan en el deber, en ser perfectos, en estarse exigiendo, en estar cumpliendo metas, lo único que están haciendo es alimentando esa herida. La única manera de sentir que todo lo que ha hecho en verdad lo hace feliz y que la vida se disfruta y no se padece. Esas personas piensan que la vida es un deber, que la vida es un sufrimiento, que uno nació acá, uno no pidió nacer y nació fue para sufrir, uno nació para sobrevivir. Si ustedes tienen este pensamiento tan marcado, es muy importante que empiecen a replantearse porque la forma en la que están viviendo los está amargando, los está enfermando, los está alejando de las personas que los quieren y que ustedes quieren y lo más importante, los está alejando de ustedes mismos. Las personas que integran a su yo vulnerable, a sus necesidades afectivas, se hacen muy cálidas, empáticas, generan mucha confianza, por momentos son libres y espontáneas. Se dan el permiso de sacar ese yo infantil que tanto bien les hace y salir de la adultez que los asfixia. Las creencias que tienen muy marcadas las personas que tienen esta herida son: todo se gana, nada se regala. Esta vida es para esforzarse y punto, y hay deberes que cumplir. Esa persona cree que debe ser mejor que los demás y si alguien lo supera se considera malo o inferior.
Sentir placer y soltarse a esa experiencia es poco serio, es cuestión de mentes débiles, no corresponde a su nivel evolutivo o simplemente no nació para eso. Cree que debe aleccionar a los demás, tiene muchas creencias que no se cuestiona, podría muy fácil ser un fanático religioso, un moralista rígido. Muchos religiosos, curas militares tienen esta herida y son atraídos a los ideales de la religión o el misticismo. Por ejemplo, hay muchos sacerdotes que reflejan esta herida y su rigidez. Niegan sus necesidades, su autocontención y podría ser la causa de muchas de sus desviaciones sexuales. Recuerden que todo lo reprimido sale pervertido. Todo lo que yo reprimo, todo lo que yo no digo, todo lo que yo no acepto, todo lo que yo no integro, sale dañado. Esos casos son extremos. En realidad, la persona con esta herida se esfuerza mucho por ser buena, hacer lo correcto, ser aceptada y ser respetada. Son personas que promueven el bien y se comprometen a hacer lo correcto. Todo parece perfecto. El problema es la automutilación de sus necesidades para lograr esa perfección que no existe en la vida. Se automutilan lo que quieren, lo que desean, no se permiten equivocarse, no se permiten replantearse si lo que están haciendo es lo que desean, no se permiten ver más allá porque piensan que están atentando contra ellos mismos. Quizá cuando era niña o joven lo necesitaba, pero como adultos ya no se necesita. Hay muchas formas, ese control que de pronto se tomó cuando uno era un niño, ahora como adulto ya no se necesita. ¿Cuál es el permiso sanador que debes de darte si tienes esta herida? Permiso para inspirarte y tener confianza. Cuando elegimos sanar nuestras heridas, elegimos darnos lo que nos fue negado en un proceso amoroso, paciente, constante y determinante. Es normal que no nos salga siempre, que nos frustremos porque caemos en los mismos patrones, porque luchar contra lo que hemos sido es la verdadera batalla. Por eso pocos lo logran y pocos se sostienen en el camino. ¿Por qué tantas personas desisten del camino de sanación? ¿Por qué tantas personas dejan de lado el sanar? Porque es luchar contra lo que hemos sido, porque es luchar contra lo que conocimos toda nuestra niñez o tal vez contra lo que aceptamos inconscientemente. Es importante inspirarnos, recordar una y otra vez lo que anhelamos, tener fe en nosotros, paciencia y una dosis muy grande de voluntad. Como verás, no es fácil, el trabajo de sanación no es algo fácil, no es algo que se resuelve de la noche a la mañana, pero así se construye una vida más plena y verdadera que no cambiarás por nada. La palabra clave para esta herida es derecho a ser niño. Si cuando eras pequeño sentías que ser niño estaba mal, si quieres trabajar esta herida, lo que vas a empezar a concederte, el primer permiso sanador que vas a empezar a concederte es el derecho a ser un niño. ¿Y qué valores tiene un niño? Flexibilidad, capacidad de asombro, juego, alegría y disfrute, libertad, derecho a aprender, derecho a equivocarte, protección y afecto. El permiso sanador es no tienes que ser bueno siempre. El segundo permiso sanador es ese. No tienes que ser siempre el bueno de la historia. No tienes que ser siempre el mejor. No tienes que ser siempre el correcto. Está bien equivocarse, está bien empezar de cero, está bien replantearse, está bien decir lo que no te gusta, está bien premiarte, está bien ser alegre, está bien disfrutar lo que haces, está bien saltar, abrazar, correr, está bien premiar ese niño interior. Cuando dejas de rechazarlo, empieza tu vida a cambiar. El veneno y el antídoto para sanar la herida. ¿Qué es un veneno para esta herida? ¿Qué cosas debemos evitar? Competir y compararte. La autoexigencia rígida, ser un autoperseguidor, la rigidez, criticar a los demás, no disfrutar lo que haces y vivir en el deber. El antídoto, algunos tips, algunas cosas muy recomendables para sanar esta herida. El permiso de equivocarte,
hacer actividades que disfrutes, tener espacios con niños o animales porque te van a ayudar a reconectar con esa inocencia que tienes ahí como perdida y negada, hacer cosas sin plan, permitirte ser espontáneo, bailar, cantar, cultivar un arte, permitirte las emociones y aprender de ellas, ser muy respetuoso con tus límites y entender que el hecho de tener límites no te hace menos que nadie, hacer de la injusticia una forma de cambio sin pelea, ampliar tu capacidad de disfrute, equilibrar el deber y el querer. Esta última parte es muy importante. Equilibrar lo que hago porque quiero o porque me toca. Si hago todo en la vida porque me toca, voy a vivir una vida desde la obligación y cuando vivo desde la obligación no disfruto absolutamente nada de lo que hago y mi herida crece más, me vuelvo más rígido, me aprieto más mi cuerpo, aprieto más las nalgas, como dice acá el libro, y aprieto más la boca, que es lo que más apretamos. Y bueno, ¿cómo ustedes, les voy a compartir esto del libro de Liz Bourbeau, cómo reconocer qué herida está activa? Si ustedes después de escuchar este análisis de las 5 heridas siguen como confundidos, como, ¿será que sí? Pero es que yo me identifico con la primera, con la última. Lo que dicen muchas personas es que no tengo las características físicas. Recuerden que eso simplemente es como una guía general. No tenemos que tener todas las características. Entonces, en el capítulo 8 de este libro, Cómo sanar las heridas de tu infancia, Liz Bourbeau nos dice que esa pregunta se la hacen muchas personas. Entonces, para empezar a reconocer la herida, la primera etapa es reconocer el ego. Cuando empiezas a juzgar o acusar a alguien, cuando piensas en el pasado o en el futuro, sintiendo cierto malestar, miedo, preocupación, culpa, indecisión, duda e ira, automáticamente sabes que es tu ego quien ha tomado el control. Si no estás seguro de si es tu ego el que ha tomado el control, pregúntate, ¿en esta situación me siento en paz? ¿Me siento feliz? ¿Me siento satisfecho? ¿O más bien siento malestar? Cuando estás en una situación, hay situaciones que desatan las heridas. Entonces, por ejemplo, cuando estás en un lugar o con una persona que te causa estrés o que no te gusta, empieza a preguntarte por qué me estoy sintiendo así. ¿Por qué? Lo segundo es, ¿qué siento en esta situación? La situación es donde te sientes rechazado, donde tienes miedo a que te abandonen, donde sienten que te estás humillando, donde tienes necesidad de controlar al otro. Segundo, ¿en qué parte de mi cuerpo se ubican estas emociones? Tercero, ¿de qué tengo miedo y qué me atemoriza en esta situación? No se puede sanar un malestar si ni siquiera eres consciente de sufrirlo. Es importante que seas consciente de que el miedo pertenece a tu ego y no a tu yo verdadero, excepto el miedo real que es necesario para enfrentarte a un peligro. Si no consigues averiguar qué te da miedo, si no te esfuerces en buscarlo, deja que las emociones lleguen y para poder seguir preguntándote para poder seguir evaluando cuál es la herida que tienes activa, pregúntate eso, ¿qué es lo que te da miedo? Y qué situaciones y ante qué personas se desata ese miedo, se desata esa molestia. Eso te va a ayudar muchísimo a identificar si cuando estás con una persona te preocupa que te rechace, cuando estás conociendo a alguien nuevo te preocupa mucho la opinión de esa persona, empieza a preguntarte por qué. ¿Por qué la opinión de un desconocido es importante para ti? ¿De quién fue la primera persona que escuchaste que lo que pensaban los otros debía importarte y debía afectarte? Y cuando tú te permites hacer ese análisis, miras hacia adentro y dices, ok, esta es la herida que tengo activa, conoces más sobre la herida y eso te va a ser de muchísima ayuda. Ahora les voy a compartir por acá estas tarjeticas, estas carticas, yo se las he estado compartiendo en la pestañita de comunidad. La semana pasada fue que no les compartí. Es súper chévere, es como un oráculo, pero no es un oráculo. Son así carticas, son cartas de la sanación de las heridas. Entonces, para la herida de injusticia que estamos tratando hoy, les voy a compartir una para cerrar.
Y bueno, y los voy a leer, obviamente los voy a leer por acá los comentarios que me dejaron. Les hago la invitación, no se vayan a perder el directo de mañana. Les agradecería muchísimo que antes de irse, por favor, dejen su me gusta, es muy importante para mí. Hace días que no nos vemos, entonces quienes de pronto apenas empezaron a ver esta secuencia de videos, apenas llegaron hoy por esta herida de injusticia, les abro la invitación a que vean los otros 5 videos que les he compartido sobre este libro, Transforma las heridas de tu infancia, de Ana Mar Orihuela. Van a aprender mucho sobre las otras 4 heridas, van a aprender por qué es importante sanar las heridas y van a aprender también cómo esas heridas afectan su día a día. En esta cartica de la injusticia, miren, les voy a leer el mensaje para hoy. Si ustedes se identificaron con esta herida, hoy yo decido pedir a 2 de mis conocidos que me indiquen las situaciones en las que interrumpo a alguien para corregirlo o para dirigir la conversación hacia mi yo. Acepto esta demostración de orgullo sabiendo que mi ego está convencido de que cuanto más exhibo mi perfección, más me querrán y aceptarán. Estas tarjeticas son muy buenas porque nos dejan como unas tareas, unos ejercicios sanadores que es importante hacerlos. Si no soy capaz de aceptar que soy orgulloso, me recuerdo que todo es temporal y acepto mi incapacidad del momento. Sé que un día me querré lo suficiente como para aceptarme como un ser humano que tiene derecho a ser imperfecto y a cometer errores. El permiso sanador que hay que darse si tenemos esta herida activa es permitirnos cometer errores, permitirnos recordar que somos seres humanos y que como seres humanos nos vamos a equivocar. Esas carticas de la sanación de las heridas, yo se las voy a seguir compartiendo todos los días. Mañana como que ahí voy poniéndome al corriente con el contenido que tenía pendiente con ustedes, pero la invitación que les hago, si ustedes se reconocen en cualquiera de las heridas, no se alarmen, recuerden que el trabajo de la sanación es un trabajo que se tiene que hacer con mucho amor, que todo lo que hacemos desde el amor nos da buenos resultados. No lo hagamos desde el ego, desde el miedo, no nos neguemos a decir, yo no tengo nada por sanar, eso es para personas que están todas dañadas, personas que están todas locas. No, todos tenemos algo pendiente que trabajar y cuando nos permitimos mirarnos con amor, allí es que empieza el verdadero proceso de sanación. Ahora sí, para finalizar, los voy a leer por acá. Recuerden la invitación que les dejo, aparte de que nos veamos mañana, aparte de que dejen su comentario y su me gusta, es muy importante para mí, para que este video llegue a muchas más personas y esa comunidad de mentes positivas siga creciendo. Y que mañana no se pierdan el directo, va a estar súper interesante, prográmense porque va a ser un directo largo. Vamos a estar hablando de los padres niños, de cómo las heridas afectan a los padres y la forma en la que nos educaron. También les dejo la invitación para los que de pronto no respondieron acá la pregunta, es algo muy personal. Si quieren me comparten en los comentarios después. Definan su niñez en una sola palabra. Esa palabra, después vamos a hablar de por qué esa palabra es tan importante y cómo esa palabra con la que ustedes definen su niñez también tiene escondido un secreto para su propia sanación. ¿Listo? Meli, muy buenas noches. Iván, qué bueno que estés por acá. José, Karime, María, Claudia, Sandra, Nan, hola, muy buenas noches. Sara, hola, muy buenas noches. Lo que decía, a veces nos identificamos con todas las heridas, pero cuando nos permitimos indagar más en nosotros, nos damos cuenta que no, que tenemos activas como dos, pero no todas. A veces pensamos que todas tenemos características de todas, pero no las tenemos todas activas. Iván, ya te respondí. Luz Ángela, muy buenas noches. Patricia, Karime, 100% identificada. A los que se identificaron, ahí les dejé varias tareitas. Ahí les dejé premisitos sanadores y les dejé también un regalito de una de estas cartas que en cada directo se las voy a estar compartiendo. Celeste, muy buenas noches. Marieli, muy buenas noches. Luzmar, saludos. Muy buenas noches. Frank, mi herida más marcada y persistente. Patricia, la injusticia es por los seres humanos a mi alrededor y mentiras, deshonestos, traicioneros, por eso estoy alejada de la gente tóxica. Cuando crecemos en un entorno muy complejo, desarrollamos esta herida como una forma de protegernos. Recuerden que en primera instancia las heridas lo que hacen es que nos protegen. Las utilizamos como máscaras, ¿no? Las utilizamos como escudos, pero ya el problema es cuando ya vamos creciendo, que ya nos empiezan a perjudicar de muchas formas. Fernando, estás describiendo mi infancia.
A mí me pasa mucho cuando, estoy estudiando sobre las heridas que uno se ve mucho allí. Pero eso es muy importante para poder sanar. Iván, como cuando te compraban una zapatilla, les decía: "Esa me gusta", y madre decía: "Pero están mejor", y te compraban la que a ellos les gustaba. Sí, los papás que nos ponían lo que ellos querían. José, muchas felicidades, muchas gracias. Y esto queda acá grabado para los que de pronto llegaron al final, lo pueden volver a ver con calma. Fernando, José, muy buenas noches. Alicia, hola, qué bueno que estés por acá. Si creces con el tomar una decisión en tu vida, necesitas oír la opinión o conformidad de tu madre o padre, y eso es algo que uno se tiene que despegar de los papás. Más adelante vamos a hablar de por qué hay que cortar ese cordón umbilical, que en ocasiones tenemos como 40 años y seguimos ahí atados, y eso hay que cortarlo. Fernando, muy buenas noches. Leonor, qué bueno que estés por acá. Betty, cuando mis papás se separan y te mandan a vivir con una hermana mayor, eso en constelaciones, que después lo vamos a hablar, altera muchísimo el orden, porque los hermanos son hermanos. Los hermanos no son amigos, los hermanos no son papás, los hermanos son hermanos. Y hay que mantener ese orden y eso hay que mantenerlo así, eso no se debe mover. Los hermanos son iguales. Y cuando eso se altera, cuando yo miro a mi hermano por encima, cuando yo miro a mi hermano abajo, estoy moviendo algo que en el sistema familiar, cuando eso se mueve, es una cosa loca que tenemos obviamente pendiente en nuestro taller en julio de constelaciones. Mañana les doy la información. Ahorita se las doy de una vez. Frank, las palabras expectativas, Rosiris, estricto, José, estricta, limitada, muchos golpes. Lamento mucho leer eso, José. Fernando, dolorosa, Luz Ángela, tristeza y dolor, Elisa, sobreprotección, Elsa, injusta, Lucy, perdonar, Sandra, querida, puede tener una persona narcisista. Es que hay que conocer todo el contexto, ¿no? Porque una persona, las personas narcisistas también tienen heridas, también esconden detrás de ese narcisismo, se esconden muchas cosas que es importante conocer la persona. Fernando, María Elena, muy buenas noches. Hola, Morusa, ¿cómo estás? Destellos del alma. Ay, qué bonito user ese, qué lindo. Buenas noches, qué bueno que estés por acá. Recuerdos comienzan a los 5 años, que fue la edad en la que nos fuimos de la casa de mi abuela. A veces borramos muchas cosas, es importante trabajarlo. Rebeca, tristeza. María Guadalupe, hola. Muchas de las redes sociales me tienen que ayudar. Yo estaba como perdida, María Guadalupe, tranquila, que es que yo me desaparecí una semana, pero ya volví. Destellos, Elsie, Aide, muy buenas noches. Arturo, muchas gracias por tu like. Marcela, miedo al rechazo y a la humillación. Susana, gracias a ti. Blanca, excelente como siempre. Jeikar, qué bueno que estés por acá. Gracias a ti, María Guadalupe. Elena, tarde, siempre estamos a tiempo, todo llega en el momento. A los que de pronto apenas llegaron, los invito a que lo vean, a que de pronto vean las otras partes y de pronto se las perdieron. Noé, Gaby, J. Flores y Rocío, muy buenas noches. Y bueno, les cuento. Para el viernes 16, nosotros teníamos pendiente, para este viernes que pasó, un sorteo. Recuerden que tenemos ahorita a finales de este mes de junio nuestro taller de sanación de la herida materna. Los miembros, recuerden que tenemos una tarea, tengo una tarea pendiente con ustedes para que se inscriban. Como se me corrió todo el programa una semana porque este viernes pues estaba ahí ardiendo en fiebre y delirando la fiebre, entonces el sorteo lo voy a hacer este viernes 23. El taller lo voy a realizar el jueves 29 y viernes 30 de junio. Así que los invito para que estén súper pendientes a todo el contenido que voy a subir esta semana y no se pierdan el directo del viernes porque el viernes hay sorteo. El sorteo, 10 personas de acá del chat público van a ser los ganadores para participar en el taller de la sanación de la herida materna. Es un taller muy bonito, es un taller donde se va a hacer sanación del linaje materno. Voy a compartir con ustedes también un ritual de útero, que es un ritual divino para conectar con nuestra feminidad. Los hombres también lo pueden hacer. Entonces, les dejo la invitación para inscribirte, Rocío.
Solo no tienes que hacer nada, solo tienes que estar súper pendiente de todo el contenido de esta semana y no perderse el directo del viernes donde voy a estar realizando el sorteo de los 10 cupos de las personas de acá del chat público que me van a acompañar en ese taller. El taller lo voy a hacer en la plataforma Zoom, va a ser un taller privado, va a ser un espacio sanador donde van a poder compartir sus historias, nada de eso va a quedar grabado ni va a salir acá en el canal ni en ninguna red social. Entonces les extiendo la invitación amorosa para que me acompañen toda esta semana. Muchas gracias por la paciencia, muchas gracias de verdad por su apoyo y por esperarme toda esta semana mientras me recupero mi gripa. Entonces, bueno, mis queridos, nos vemos mañana a las 8 de la noche, hora Colombia. Sueñen bonito, descansen, cuídense mucho, reflexionen sobre todo lo que hemos estado hablando de las heridas y abran mucho la mente porque mañana vamos a estar hablando de los padres niños, de cómo mis padres, si no sanaron, proyectaron ese montón de heridas en mí que para poder sanar necesito reconocer, necesito perdonar y necesito tomar. Una noche, que tengan una noche bonita, sueñen bonito, vivan bonito, no se vayan sin dejar su me gusta. Adiós. Feliz noche para todos.